Bien, seguimos buscando nuestras moléculas. Entonces, para encontrar esas moléculas, sustancias puras, habíamos hablado que debíamos emprender el camino a través de las reacciones químicas y los enlaces químicos. Hablamos algo de las reacciones químicas. Complementario a todo lo dicho, debemos tener en cuenta que, como mencionábamos, reactivos y productos, en esa representación de la reacción química, o sea, la ecuación química, debe haber balance entre las moléculas o la cantidad de materia que interviene en los reactivos y la cantidad de materia que está presente en el producto o los productos. Eso es lo que llamamos un balanceo. Debemos tener también en cuenta que cuando hablamos de los modelos atómicos, acordamos que la masa atómica está contenida en el núcleo y está representada por los protones y neutrones, porque la masa de los electrones es despreciable, entonces tenemos que la masa atómica se encuentra concentrada en el núcleo. Y hablando de la tabla periódica, ella, esa masa atómica está representada en cada tabla periódica tiene una ubicación específica. En este caso hablamos que en la parte superior derecha tenemos el valor de esa masa atómica. Hablábamos que se mide en unidades de masa atómica. Para la practicidad asumimos que son gramos y trabajamos en función de números enteros en este caso. En esa reacción química debemos tener en cuenta tres leyes. Una de ellas es la de la conservación de la materia, que es la que tomaremos en este caso. ¿Qué nos dice esa ley? Que la cantidad de sustancias que están presentes en los reactivos debe ser igual a la cantidad de sustancia que está presente en el producto. Aquí tenemos un ejemplo, un gas orgánico reacciona con el oxígeno. Aquí ocurre una reacción que se llama combustión y va a producir dióxido de carbono y va a producir agua en forma de vapor. Aquí entonces nos está mostrando que esa materia se va a conservar al final. Aquí tenemos otro ejemplo. Reacciona carbono con el oxígeno. El oxígeno lo vamos a tener en forma diatómica para tenerlo en cuenta siempre, y entonces va a producir dióxido de carbono. Aquí tenemos las respectivas masas que nos van a presentar equivalencia entre la cantidad de material reactivo y la cantidad de materia del producto. Bien, ahora sí adentrémonos en lo que son los enlaces químicos. Les comentaba desde el principio que íbamos buscando nuestra molécula, reacciones químicas, enlaces químicos, llegamos a los enlaces químicos. Esos enlaces químicos son las fuerzas de atracción que existe entre los diferentes átomos cuando hablamos de enlaces químicos entre átomos. O también tenemos cuando se atraen las moléculas, hablamos de fuerzas intermoleculares. ¿Qué buscan? Buscan estabilidad para cada uno de los compuestos que se forman. Tenemos tres grandes grupos de enlaces químicos: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Conceptos que deben consultar, que deben recordar, que es la estructura de Lewis, que es la regla del octeto, que es la regla del dueto, y qué secciones hay a esa regla del octeto que nos dice que no siempre se va a presentar esa regla del octeto. Enlaces iónicos, ya conocemos que por alcanzar estabilidad unos átomos van a ceder electrones de su último nivel a otros átomos
que los van a poder recibir y entre ambos alcanzan estabilidad. Entonces tenemos acá nuestra reacción química y acá vamos a tener ya nuestra molécula constituida por átomos diferentes y que uno ha cedido electrones y el otro ha compartido electrones. Miren la importancia de conocer la configuración electrónica. Aquí nos están diciendo que en el último nivel tiene un electrón y este en el último nivel tiene 2 y 5, 7 electrones. Al final este alcanza estabilidad con 2 electrones y este alcanza estabilidad con 8 electrones. Regla del dueto, regla del octeto. Y entonces se nos van a formar iones, que sabemos que son átomos que presentan carga. Este al perder electrones que son carga negativa va a quedar cargado positivamente y este al recibir electrones que son carga negativa va a quedar cargado negativamente. Positivo, negativo. Catión, anión. Y aquí están algunas características de las moléculas cuyos átomos han presentado uno la cesión de electrones y el otro la aceptación. Enlace iónico. Por otro lado tenemos el enlace covalente. En este se presenta que no ceden y reciben, sino que comparten electrones. Tenemos aquí el caso de la formación del oxígeno diatómico. Reacciona un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Cada uno tiene 6 electrones en el último nivel y van a estar compartiendo 2 pares de electrones para alcanzar estabilidad. Van a cumplir la regla del octeto. Algunas características de este tipo de enlace. Complementarias características. Además tenemos que ese enlace covalente puede ser polar o apolar, también puede ser sencillo, doble o triple y también puede ser coordinado o dativo, dependiendo de la diferencia de electronegatividad de los pares de átomos compartidos y acá que uno de los átomos, uno o varios átomos estén aportando electrones para alcanzar esa estabilidad. Por acá nos hablan de diferencia de electronegatividad. ¿Qué será eso de electronegatividad? Tiene que ver con las propiedades periódicas que mencionamos hace bastante tiempo. La tendencia que tiene un átomo a tomar los electrones de otro átomo. Entonces decimos que en nuestra tabla periódica esa propiedad se incrementa de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Revisar apuntes. Y con respecto a esa electronegatividad, entonces podemos diferenciar los tipos de enlace si es covalente o es iónico. Y dentro de los covalentes podemos diferenciar si es no polar o es polar, dependiendo de las diferencias en esas electronegatividades. Otro tipo de enlace que encontramos es el enlace metálico. Se da entre elementos metálicos. Entonces, los electrones de la última capa, de la capa de valencia, del nivel de valencia, están rotando por todo el conjunto de átomos logrando la estabilidad
de todo el material. Y podríamos encontrar un tipo de enlace que podríamos llamar mixto, que se presenta tanto enlace covalente entre unos átomos y enlace iónico entre grupos de átomos. Aquí volvemos a hablar de nuestras reacciones químicas. Tenemos que hidrógeno diatómico en este caso reaccionan 2 moles. Moles, ese término creo que lo recordamos. 2 moles, moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno y obtenemos 2 moles, moléculas de agua. Miremos por acá el caso contrario, otro tipo de reacción. Aquí hablamos de una reacción de síntesis, aquí hablamos de una reacción de descomposición. A partir de una molécula de agua se va a producir una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Mucho cuidado con el hidrógeno. Les invito a que consulten qué está pasando con el hidrógeno, cómo está revolucionando el mundo como aportante o como energía alternativa, hidrógeno. Descomposición de moléculas de agua para obtener hidrógeno y oxígeno. Pero entonces vemos que esta ecuación no está balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que balancearla. De acuerdo a lo que vimos en la tabla periódica, pues encontramos la información sobre estas masas atómicas. Decíamos que en esta parte, dependiendo del átomo, vamos a encontrar la información sobre esa masa atómica. De acuerdo a eso, entonces tenemos que el hidrógeno tiene 1 gramo de masa atómica, el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, aquí hacemos lo que se llama el balanceo con el coeficiente estequiométrico para que la masa que está presente en los reactivos sea igual a la masa que está presente en el producto. Aquí la sumatoria nos da 36 y aquí de igual manera nos da 36. Eso quiere decir que la ecuación está balanceada y se cumple la ley de conservación de la materia. ¿Qué pasa aquí? ¿Se cumple o no se cumple la ley de conservación? Una invitación a que miren qué tipo de enlace se presentaría ahí. Aquí decimos que se está presentando enlace covalente entre átomos no metálicos. No metálicos, enlace covalente. Metal y no metal me va a producir enlace iónico de acuerdo a lo que leyeron. ¿Qué tipo de enlace se presenta acá? ¿Cómo determinamos si se cumple la ley de conservación de la materia? ¿Cómo hacemos para balancear la ecuación si hay necesidad? ¿Qué ocurre acá? No olvidemos que el oxígeno debe ser diatómico. Bueno, a partir de eso llegamos acá. Desafío 13. Lo leen por favor con despacio. Y el desafío 14. Y como siempre, buscar siempre la felicidad. Disfrutar cada instante de nuestra vida. Sigan siendo felices,
familia Mosquera, Barahona se los dice y mucho ánimo.